metodología didáctica, somos docentes todos los que trabajamos en los libros y preparamos los libros, y somos una editorial, como decía, pequeña y sin ánimo de lucro. Intentamos siempre que es posible porque los libros salgan a precio de coste con la idea de que llegue a todo aquel que lo necesite y lo quiera trabajar en sus clases. Quería que mis primeras palabras fuesen de agradecimiento al Centro de Documentación y a las personas responsables que desde mayo o junio se empezó a preparar este acto, nos abrieron sus puertas sin ningún tipo de problema, y toda la comunicación que hemos tenido con Antonia y con sus compañeros de biblioteca y dirección en todo momento han sido palabras amables, agradecimiento y los brazos tendidos para que hiciera falta. Muchísimas gracias de verdad, porque sin vosotros, sin este evento, este marco emblemático que nos encontramos para la música andaluza, hubiera sido muy complicado hacer la presentación, porque nos ceden todas sus instalaciones, su tiempo, y hoy que es sábado que no trabajan, también a coste cero. O sea, impresionante. Yo no soy de enrollarme mucho, salvo que esté en clase, así que paso directamente a presentar a las dos máquinas que tengo aquí con nosotros. Diego Ojeda, uno de los fundadores de Planeta 13, se dedica a trabajar para educación, todo lo que hoy en día necesitamos trabajar en las clases, como son los proyectos, como son los visual thinking, todo aquello que está relacionado con la nueva metodología y la tecnología, para que el aprendizaje sea siempre lo más motivador y lo más fructífero. Es un máquina de la ABP, y ahora seguramente nos contará un poquito más. Y Antonio Dalvillo, que nos acompaña como coordinador de los dos volúmenes que tenemos hoy que se presentan. Y es un tío al que cualquier cosa con siglas le encanta. Así que si ABP, ABJ, RA, da igual, él va a estar ahí seguro. Y si dentro de 3 meses no inventamos algo con siglas, a la cabeza de ese proyecto lo vamos a tener a él. Bueno, como decía, no soy de enrollarme, y así que le paso la palabra, agradezco que estéis de nuevo con nosotros, y le paso la palabra a mi amigo Diego. Muy bien, muchas gracias, Mauri. Yo tenía que Diego. Empezamos, ¿no? Yo sé que tú querías hablar del libro. Yo venía a hablar de mi libro, pero todavía no lo había dicho. Sí. Pero yo pensaba que iba a dar la palabra a mí. ¿Pero por qué? Sí, el cartel dice primer ponente. No, y ahora por una cuestión de edad, ¿no? No sé. Son de música. Yo lo que decía que hay una palabra que me está rondando un montón en la cabeza, llevo un montón de tiempo. Esto es el brillo y... ¿Pero sigla o no? Sigla. No sé, un poco extraña, se llama fluxus. Fluxus. ¿Te suena fluxus? Sí, a un jarabe. Fluxus. ¿Te suena fluxus? Bueno, pues que sepa de ese fluxus que le llaman ahí, porfa. Ahí venía fluxus. Lo siento ya. Doña Música, cumpleaños, batucadas de mi barrio, Los sonidos Soy y están Aumenta realidad, el brillante de la música del cuerpo. musicate, Películate, crea
Diego, de verdad que lo siento, pero tenemos que agradecerle esta fuga con los títulos de todos los ABP, de todos los proyectos que parece que los dos libros, a Jesús y a Ana, que han tenido el detalle de crearla y de guiarnos en este comienzo de esta presentación. Ahora ya sí. Muy bien. Cooperativo. Pues lo que pasa es que después de esto, ¿quién habla? ¿No? Si cualquier cosa que diga uno estará a la altura de... Bueno, mirad, yo cuando me propusieron venir aquí a presentar un poquito este libro y tal, que aparte pensé, digo, bueno, será porque en mi perfil de Twitter he puesto cantaduchas, que en realidad, sí, yo creo que soy un cantaduchas. Tengo que confesar que también soy cantacoches, pero prometo que de ahí no sale, ¿eh? De ahí no sale, mis cánticos no salen de esos dos entornos. Bien, entonces pensé que cualquier publicación hay que contextualizarla, ¿vale? Y concretamente este libro, que es de muchos autores y que está pensado para, bueno, pues para ayudar al profesorado y tal, creo que sería bueno decir unas palabras de esos otros elementos que de alguna manera están en relación con este libro. En primer lugar, sería la asignatura de música, las clases de música. Este libro es para usarlo en clases de música. Y las clases de música, pues, bueno, han ido también evolucionando. Cuando yo era estudiante, la música era una María. ¿Suena a vosotros eso? ¿Alguno ha vivido cuando decían la música era una María? Bien, pues yo creo que con el tiempo, la música, yo no sé si ahora sigue siendo una María, desde luego, pero si es María, por lo menos es María Jiménez. La música, la clase de música, hasta donde yo veo en los centros y tal, no pasa desapercibida, no es algo que esté ahí. Es cierto que hay poquito tiempo, pero tiene entidad, tiene personalidad y tiene su lugar en la educación. Por lo tanto, vemos que estamos en un sitio al que merece la pena dedicarle un cierto esfuerzo. Por otra parte, hay algo que quizá no acabamos de encontrarle un buen punto al tema de la clase de música, y lo menciona Andrea Girardi en el prólogo. Viene a decirnos que la música en la educación reglada es algo así como la tónica, pero al revés, que te gusta más al principio que al final. Dice eso, se suele empezar con mucha ilusión, en los primeros cursos hay ganas, y a medida que va avanzando quizá se pierde un poco ese interés primario del alumnado por las clases de música. Eso digamos que es también el estándar, y yo creo que ahí, en ese contexto, se dan situaciones, a mí me ha pasado como profe de inglés, estas cosas que le mandamos a los niños los primeros días. Escríbenme una carta con todo. La única palabra que aprenden el primer mes es decir favorite. My favorite, no sé qué. Bueno, entre sus favoritos, me ha ocurrido que a lo mejor hay una niña de segundo de eso que te dice: lo que menos me gusta del instituto es la música y el inglés. Y luego dice: y mis actividades favoritas por la tarde es ensayar todas las canciones de Ariana Grande y de Justin Bieber con mi amiga, y las coreografías, y por supuesto en inglés, y en inglés perfecto, y tratándolo. Entonces dice, bueno, ahí hay algo que no acaba de pillarnos, de conectar. Y en esto que viene, bueno, hay muchos profes que en estos casos han recurrido a los clásicos, y dice, ¿cómo hacemos esto para conectar? Y dice, hombre, pero si esto ya lo dijo el chaval este de Granada, que está empezando ahora, el músico este, Miguel Río, que decía, ayúdanos a conectar. Y en esa dinámica es cuando dijo alguien, hostia, pues a lo mejor el tema está en conectar. Vamos a buscar cosas, vamos a buscar actividades, vamos a preguntarle, vamos a hacer que las clases de música podamos conectar con nuestro alumnado en algo más de lo que nos dice el currículo, los estándares, los libros, los otros demás. Y de ahí, de esa reflexión, es de donde yo creo que surgen la mayoría de los, decidme si estoy equivocado, que son, yo creo que de esa búsqueda de conexión y de esa búsqueda de mejora en el sentido también emocional con el alumnado. Recordar lo que hablábamos desde hace ya mucho tiempo, como el emotionware es lo que está por encima del software y del hardware, hablando de... En ese contexto de buscar la conexión es donde surgen la mayoría de estos proyectos, la mayoría de estas enfoques diferentes, maneras diferentes de abordar la asignatura, de abordar el tema de música,
y de aquí surgen no solo los proyectos que vienen en estas publicaciones y que ahora veremos con un poquito más de detalle, sino algunos de los grandes referentes del ABP a nivel nacional, como puede ser el Proyecto LOBA, la ópera Vehículo de Aprendizaje, un proyecto colaborativo que lleva ya varios años implicando al Teatro Real y implicando, en fin, un montón de instituciones, y en el que el alumnado pues crea una ópera desde cero hasta la representación con todo lo que ello conlleva. Tenemos también el proyecto Musiqueando, que se menciona en el libro, que está por ahí, que es un proyecto colaborativo de gran envergadura. En Córdoba, no sé si este año todavía, pero hasta hace poco, se estaba haciendo el programa Cantalenguas. Cantalenguas es un proyecto colaborativo también, un proyecto que une la música y los idiomas en 3 versiones, directo, karaoke y playback, y que ha tenido un exitazo, cantando. La única condición es que sean canciones en lenguas extranjeras. Bueno, el proyecto Cantalenguas, que nació en el CER de Córdoba, creo, y ha tenido también mucho, en fin, incluso proyectos como El Sonido que Habito, que no es exactamente de música, pero que sí está, bueno, muy relacionado con todo lo que tiene que ver con la utilización de los sonidos y la reflexión sobre las cosas que escuchamos y la capacidad de escucha y demás, ha sido pues muy interesante. Por tanto, yo creo que no cabe ya para nada hablar de María, ni siquiera de María Jiménez, que esto trasciende, que la materia de música tiene su razón de ser, tiene un protagonismo muy importante en la educación, y que prueba de ello está este material que tenemos aquí, que bueno, pues nos va a ayudar a darle otro enfoque, a darle a esto, hacerle algo que consiga que efectivamente sea como la tónica, que a medida que la vas probando te vaya gustando más, ¿eh? El otro sector, digamos, el otro elemento importante que habría que considerar, en esto de las clases de música o la música en la enseñanza reglada, es el profesorado. ¿Estáis de acuerdo o no? Sí, ¿no? El profesorado de música algo tendrá que ver. El profesorado de música, ahora que no me oye nadie, ninguno de ellos, que no están por aquí, son un poquito especiales, ¿eh? Y la prueba es que, bueno, vienen a presentar un libro y empiezan liando una cosa, parando la presentación, etcétera, etcétera. Pero no solo son especiales por eso, son especiales porque en la mayoría de los casos los profes de música, no sé si antes, después o a la vez, pero también son artistas. Son personas que saben tocar un instrumento, lo cual para mí ya los eleva a otra categoría, o que saben cantar, o que saben, bueno, pues hacer algo especial, tienen un toquecillo artístico. Y además tienen la rareza de poner ese toque artístico al servicio del sistema educativo. Lo cual ya está diciendo, bueno, pues este no es una persona que no sabía qué hacer, estaba ahí, en una posición, etc. Es una persona que además de su carrera, sus cosas, que seguramente está en un conservatorio, unos años, toca instrumentos, podría estar en contacto con otra gente artística y tal, y dice, bueno, pues yo esto lo voy a poner al servicio de la escuela y lo voy a utilizar este conocimiento que yo tengo para mejorar también el conocimiento musical en definitiva del sistema educativo. Y el sistema educativo estas cosas las agradece y estas cosas las reconoce. Y entonces al profe que decide pues dedicar esa sabiduría, ese arte, esa destreza especial que tenga al sistema educativo, pues el sistema le premia diciéndole, mira, pues ahora vas a dar 17 sesiones de 45 minutos con 17 grupos diferentes y además una tutoría de primero, para que veas que te queremos. Y el tío dice, no sé qué hacer por vosotros, ¿vale? Porque en realidad me habéis llegado, me habéis tocado, ¿no? Eso en primaria, en secundaria ya es diferente, ¿no? En secundaria no hacen esas cosas, en secundaria no le dan una tutoría. En secundaria son jefes de departamento, tío. Por el nivel, Y departamento le dice, oye, como de todas maneras solo eres tú o sois dos, como mucho, pues horas no vas a tener de reducción en el departamento, pero bueno, ahí está. Y como estás tú solo de música y tal, pues en fin, tú vas a dar tus 19, 20 horitas y tal. Y algunas palabras, como por ejemplo la palabra del dobles, que para la gente de lengua y literatura, pues son los de música,
vosotros eso no lo escuchéis, que esas cosas no os interesan y pueden, vuestro arte se puede distraer, ¿no? Entonces, vosotros vais a dar vuestras horas en secundaria, vais a tener la jefatura, vuestras cosas que tengáis que tener, y no vais a conocer el significado de palabras como de doble, apoyos y cosas por ahí, ¿vale? Este es el reconocimiento un poco que en general el sistema da al profesorado de música. Y aún así, el profesorado de música pues está dispuesto para que el Día de Andalucía se encarguen de salir con todos los niños a tocar el himno, con la flauta, con 300, en fin, coordinando este tema, para que a la hora de la graduación organicen también, por supuesto, los villancicos y el concurso de villancicos y tal, ni que decir tiene, que lo hacen los de música en esas horas libres que le quedan entre la tutoría de primero y las 17 sesiones, ¿no? Pues se organizan estas cositas. Por lo tanto, nuestro reconocimiento, si veis alguno por ahí alguna vez, por la calle, algún profe de música, decirle, tío, te aprecio, yo que sé lo que tenemos y tal, que en fin, nada más que eso en cuanto al profesorado, que es el otro elemento en el que se contempla, digamos, o en el contexto que contextualiza a la obra que tenemos hoy delante. Y en tercer lugar habría que hablar del libro, ¿no? Que es lo que hemos venido aquí. Bien, antes de hablar del libro, podemos hablar también de los libros, porque si hay algo que no es este libro que tenéis delante, o estos dos volúmenes que tenemos ahí disponibles, lo primero que no es, evidentemente, es un libro de texto, ¿vale? Eso lo tenemos claro porque vale menos de 30 euros. No sé cómo funciona de dentro que valga menos de 30 euros, pero por lo menos no lo tengo. Y además no entra en el cheque libro. Vosotros vais a decir, bueno, tal, y este libro no está en el cheque libro. Por lo tanto, el libro de texto, nada, descartado por ahí. Pero tampoco es un manual. Tampoco es un manual para el profesorado. Tampoco es algo que pueda decir, ay, te manda un libro, estamos a día de septiembre, ya sé lo que tengo que hacer la semana que viene, venga, ¿por dónde lo hago? Voy a hacer esto. Yo cuando tuve un tiempo que estuve, pues dando clases en la aula de adaptación lingüística, en la TAL, y también, en fin, colaborando con ese tipo, hicimos un libro que se llamaba Español para ti, que tenía como 400 páginas, y básicamente eran fichas de trabajo, ¿no? Y aquello, pues, entre comillas, se vendía, no se vendía evidentemente, pero como rosquillas, porque los profes decían, mucha gente llegaba y decía, 400 fichas, déjame, no necesito más nada. Pues este libro ni siquiera tiene fichas. O sea que, si ya lo habéis comprado, no sé si estáis todavía dentro del libro, ni es un libro de texto, ni es un manual, ni tiene fichas para llevar a cabo, para el aula. Si lo miramos con ojos, y sabes, no hay aquí, ¿no? Eso sí, bueno, si hay algún tampoco voy a hablar mal, no, nada de, pero que digo, que si lo miramos con ojos de inspección, de inspector, tampoco nos acaban de cuadrar. Los estándares posiblemente muchos sí, pero todos los que necesitamos para este no viene editado, no viene maquetado, no viene preparado para desarrollar estándares de primero, de segundo, de tercero. Por lo tanto, no, sí está, Enrique, ahora. Bueno, sí, de gobierno. De la crítica normativa de... Bueno. Están, seguramente, o sea, los estándares están, pero digo, no viene preparado para hacerlo así. Incluso si somos unos puristas del ABP, es decir, aquí hay 37 proyectos de aprendizaje basados en esa metodología, hechos con sus productos finales, hechos con su implicación del alumnado, hechos con los objetivos que tienen el aprendizaje basado en proyectos, que en definitiva pues, es plantear una serie de retos y que el alumnado, a la vez que los resuelve, vaya aprendiendo, vaya mejorando sus capacidades. Un purista del ABP a lo mejor coge alguno y dice, aquí falta el elemento X, ¿no? O falta porque no está bien definido el producto o porque la última fase de divulgación del proyecto no requiere tal, o porque la evaluación no está integrada dentro en este proyecto concreto. Por lo tanto, no vayamos a... Mi consejo sería que no veamos tampoco este material pues, con esa visión súper crítica de ver que le encuentro que le gusta.
¿vale? Estoy haciendo una buena presentación. Siguiente. Bueno, ¿para qué sirve entonces un libro de este tipo? ¿Para qué sirve entonces un libro de este tipo a un músico, a una música que tiene, bueno, pues la situación que tiene en su contexto de dar clases y demás? Pues básicamente sirve para lo que los artistas y las artistas más desean y más añoran y más les gusta de siempre, que es para inspirarlos. Este libro, yo creo que no nos da recetas, no nos da automáticamente, pues eso, ficha para salir del paso mañana, pero sí nos puede dar un montón de inspiración para cambiar nuestras clases hacia ese sistema, hacia ese movimiento, hacia ese forma que queríamos y que decíamos al principio de la sesión de lo que debe ser la asignatura de música para lograr esa conexión y lograr esa eficacia. En ese sentido, si entendemos, bueno, me faltaba decir que tampoco veáis el libro con ojos de destroyer tuitero, que los destroyers tuiteros, ya sabéis que a ver, lo hay, ¿no? Pero en fin, sí que lo vemos con esa idea, bueno, pues de inspiración. Entonces, lo que yo os propongo desde mi humilde opinión, y que ahora tendremos oportunidad de contrastarla bueno, pues de opinar al respecto y demás, es que, bueno, pues que cojamos una lectura no buscando mi nivel, mi etapa y mi libro de mañana, sino que veamos primero una lectura. Tenemos la suerte de que cada proyecto cuenta al principio con una ilustración que, bueno, ahora habrá también una oportunidad de hablar de cada uno de ellos, con una ilustración que de alguna manera resume de forma visual el contenido, lo esencial del proyecto que sigue. A continuación, en cada uno de ellos viene también un abstract, un pequeño resumen donde nos plantea las características esenciales, el producto final que tiene, el objetivo de ese proyecto, para quién va dirigido, etcétera, etcétera. Y a continuación, pues ya nos describe pues los pasos que ha seguido ese proyecto. Se trata de proyectos relatados, de proyectos que se han hecho, por lo tanto, tienen la ventaja de que están probados, de que están testeados, como se dice ahora, y tienen el inconveniente de que no son estándares, de que están hechos en un momento, en un lugar y en un contexto concreto. Entonces, por eso decía esto de que no busquemos corta y pega, aunque seguramente muchas de las cosas que vienen sí que nos servirán directamente, porque he visto varias rúbricas, he visto, pues información que sí que podemos coger automáticamente, y en la versión online que saldrá, en la versión digital del libro, que va a estar por ahí, pues directamente cogerlo y llevarlo a nuestro contexto. Pero más que buscar ese copiar y pegar, yo lo que buscaría es una lectura relajada, como el que lee una novela y diciendo, ay, mira qué cosa más bonita ha hecho fulanito. ¿Y qué podría yo tomar, qué podría yo usar en mis clases de lo que ha hecho fulanito o fulanita? Pues seguramente una porción, una parte, una idea, un principio, un producto final, una consideración en medio de una rúbrica, algún elemento concreto, o simplemente una idea para yo llevarla y adaptarla. Por lo tanto, vamos a cambiar el concepto de corta-pega por ley y adapta, que sería LA, ¿no? Control no está en el teclado todavía, ¿no? Ley y adapta, pero bueno, es cuestión de ir promoviéndolo, que quizá llegue, todo llega en ese sentido. Y por eso yo, en lugar de ponerme a describir proyecto por proyecto, que a menos que le dedicásemos 2 minutos a cada uno, ya sería hora y media, y me han dicho que ellos necesitan 1 hora cada uno, ahora para aparte de las 2 que me quedan a mí, y en fin, que luego a las 4 tenemos que irnos, en fin, no sé, es complicado. En lugar de ir viendo proyecto por proyecto, que vais a tener oportunidad de verlo a continuación como queráis, yo lo que os voy a proponer es que echemos un vistacillo. Os voy a
he hecho los marcapáginas más cutres de la historia de los marcapáginas. Podría ser esto, es un folio donde viene la relación de los proyectos de esta publicación y una serie de, bueno, yo he puesto distribución temática porque no sabía qué poner, pero digamos de modelos o modalidades de tipos de proyectos que se pueden hacer. Para que los tengamos, esto se dobla y se mete en medio del libro, y así como marcapáginas pues puede servirnos un poco en el peor de los casos, y en el mejor nos puede servir un poquito de chuleta para decir, bueno, pues hay proyectos que fundamentalmente tienen un carácter social, que son, bueno, de tipo de implicar a la comunidad, de implicar a la familia, de poner... Y esto está marcado en la primera columna con una S. Esta marca que yo le he puesto aquí de manera, bueno, pues absolutamente personal y sin que signifique ni referencie nada, es para que vosotros lo valoréis. Que alguien cree que no es social este proyecto, sino que más bien es de base tecnológica o de investigación-acción, son la mayoría de ellos, o que tiene todos los elementos o todas las temáticas del proyecto, pues solo tenéis que hacerle un tic donde corresponda, y donde no, pues se le hace un circulito al lado, como en los exámenes de conducir, y dice, este para mí no vale, que esto lo ha hecho aquel tío que vino y para mí, pues creo que no. O sea, esto es valorable, por supuesto, y vosotros y vosotras decidís por dónde será, pero sí que nos puede servir como mínimo como un índice y para intentar ver qué temáticas, qué ámbitos acogen los distintos o en qué temáticas se pueden insertar los distintos proyectos de aprendizaje que aquí tenemos. Hay un apartado también para poner observaciones, que es poner, bueno, pues si alguien quiere, me lo quedo. Este sí, este no, imposible para mí, tal. También quiero deciros que no he tenido en cuenta, aunque están en orden no quisiera daros la idea de hacer esto. Bueno, pues yo como soy de infantil solo voy a mirar los de infantil. Resulta que en la universidad los que han hecho son para profesorado que está estudiando infantil, y a lo mejor hay alguno ahí que me da una idea, que me da esa inspiración tan importante como la que me pueda dar el de infantil o otro de bachiller. Por lo tanto, mi propuesta es que los miremos todos, que los leamos todos, que los revisemos y que nos vayamos pues haciendo priorizando y diciendo, mira, pues este sí que podría usarlo directamente, este me lo voy a dejar para el trimestre que viene, este creo que yo no, pero a lo mejor con mis compañeros, muchos de los proyectos presentados son multidisciplinares, ahí ya depende de cómo nos llevemos, cómo estemos, cómo nos enfoquen esto el resto de compas del cole, y bueno, pues que lo veamos en ese sentido, con cariño por un lado y con visión crítica también por otro, de decir qué aspectos son adaptables a mi situación, y lo que sí podríamos también pedirle a los editores, ¿no? Un poco es que en el caso de que alguien tenga alguna aportación que hacer a alguno de los proyectos para mejorarlo, para adaptarlo, para decir, oye, pues pienso que esto se podría hacer, que si pudiéramos tener un espacio en el sitio donde esté la versión electrónica del libro, un espacio de, bueno, pues de acceso a poner comentarios, se crea un foro, se hace, y se puede poner algo, pues yo creo que podría estar interesante también. Así es que yo, como dice el anuncio, ahí lo dejo, ¿no? Y bueno, por mi parte, salvo que queráis que veamos concretamente algún proyecto más, alguna cosa que tengáis interés especial que queráis ver, si no, lo que hago es que os cedo la palabra para que intercambiemos experiencias al respecto del libro, ¿vale? Y por mí, esto es lo que tenía que decir. ¿Algún comentario respecto a esto que hemos estado diciendo?
¿puedo hablar yo? Sí, sí. Iba a decir, ahora sí parece que la ESO. Venga, ¿qué tenéis que decir? Nadie. Yo tengo que darte las gracias. Alucinante el análisis. Yo no sé vosotros lo que esperabais, pero yo ni corazón. Te hundió. No, primero y luego. te lo contrario. Pensar cuando se empieza una obra, uno piensa que la empresa ahora terminamos y tú acabas de abrirla otra vez. Nos han dado la posibilidad primero de una relectura, que mira que yo la he leído veces, porque me ha ido maquetando. Una segunda lectura con una visión totalmente distinta y además totalmente abierta a poder seguir creciendo con la obra y la posibilidad de poder tener experiencias, o sea, comentarios y una apertura de un espacio donde la gente pueda eventos que creemos que puedan. a mí me parece alucinante. Ahora ¿Sabes que te tenía que traer por algo? Muy bien, sí, ahora ya lo tienes pagado ahí, te lo tomas cuando quieras. Ahora mismo hay una página para el libro donde pues, se ha puesto un poco la sinopsis, están los índices y un poco de los visual, pero muy esquemático todo, ¿no? Se preparó para la presentación, pero se amplía, se le añade un foro y Incluso este documento se tanto podría los subir. autores como Sí. cualquier persona de la ciudad están reservando el libro, pues pueda tener acceso y de todo lo podemos ir completando. Alguien me preguntaba hace unos minutos que era de secundaria, me conté que soy de secundaria y entonces el libro de infantil primero me sirve, digo sí, todo me sirve, el secundario sirve en infantil, el infantil va a servir también en secundaria, Claro. porque es la visión que tenemos que darle a este tipo de obras, son las ideas y los caminos que se han recorrido, caminos que se han puesto en valor y en funcionamiento con ese tipo de alumnos, pero que tú puedes sacar lo que tú necesites para tu edad, incluso para otra área, no solo música. Yo muchos de estos proyectos los veo tan interdisciplinares que el profe, la clase de música puede ser parte del proyecto. A lo mejor resulta que el de inglés lo es súper interesante y el que va girando del proyecto. De hecho, en principio era un solo volumen Sí. y tuvimos que dividir, como sabéis, sobre todo los autores, porque se nos fue de las manos y tenía casi 600 páginas. Entonces había que hacer dos volúmenes por el tema de la encuadernación, de que fuera cómodo de usar y de trabajar. Bueno, veréis que el material está impreso a todo color, es un lujazo de edición y, en fin, el precio, creo que no sé lo que vais a hacer, falta decir como en los concursos, ¿y qué vas a hacer con el dinerito? que quizá también merezca la pena mencionarlo, que se pone por ahí en algún sitio, pero que no hay lucro. Sí, ahora, cuando Antonio nos explica un poquito más del libro, ya quería cerrar el acto un poco hablando de la anécdota, ¿no? De la edición. Cada libro es un mundo y se va un poco de vida en cada uno de estos libros, pero como decía Ana anoche, ha puesto a llegar a tiempo. Pues esto lo cuento después, ¿no? Sí, Antonio, ¿tú quieres contarnos algo? Yo sí, hombre. Pero yo... Si tienes siglas. La verdad va a ser así. Pero primero, Diego, te lo he dicho, pero yo... un amigo. En fin, no esperaba ni tanto, ni tan grato, ni que hayas tenido esa muestra de cariño hacia nosotros, ni mucho menos que hayas hecho esta presentación, que te agradezco como amigo y como compañero. Mauri, si quieres te toca a ti, porque estamos aquí en la mesa. Ahí visto, bueno, ahora lo veréis, la edición que ha hecho y no podéis imaginar a nosotros la odisea que ha sido el que nos digamos que vamos aún retrasando esto. Ese año y bueno, nos contará. Pero quiero seguir primero dando las gracias en primer lugar a todos los autores, muchos de ellos están aquí, Jesús, Ana, Soraya, María, Lidia, Nieves, todo el mundo, Pilar, también los que no pueden estar. Sabéis que somos 25 autores y muchos de ellos están lejos y estos días, además de ser profe de música, algunos hasta son jefes de estudio, directores y claro, algunas ocasiones menores ya han impedido poder estar aquí. De ellos también me acuerdo porque tiene su cabida, su cosito, su pequeña aportación, con muchas aportaciones diferentes. Siguiendo con esto, cuando decidimos hacer el libro, a mí me parecía que dentro de los proyectos nos podíamos perder, que necesitábamos
por lo menos yo no necesitaba una pequeña ayuda, y con un resumen se me quedaba demasiado corto. Entonces pensamos en que alguien ilustrara o nos ayudara visualmente a poder entenderlo. Y en la cabeza solamente tenía una persona, que habéis visto lo acertado que estuve. Gente que piensa que es suerte, hay otros que pensamos que cuando se cuentan con personas, con determinadas personas, pues no es suerte, es una cierta. Y Pilar, además de ser una grandísima dibujante, como veis, está además porque es una grandísima persona, una trabajadora incansable, no sabéis el trabajo que tiene, el curro que tiene cada uno de los pisos, porque ella ha tenido que leerlo, ha tenido que entenderlo, ha tenido que plasmar cada una de las locuras que nosotros hacemos en clase, pero además por un detalle, lo mejor en el libro no se puede ampliar, ¿vale? Lo visual, pero yo he tenido la suerte de tenerlo en digital y hay algunas cosas, algunos detalles que son alucinantes, los detalles de un pequeño trocito de papel, un centímetro cuadrado en el que hay dibujada una orquesta completa. Y tú amplías y es con detalle. Alucinante, Pilar. Creo que ha sido uno de los grandes aciertos del libro. Primero, que seamos muchos, que tengamos esa visión de conjunto. Me decía, digo, para podernos inspirar unos a otros, pero además tú son alucinantes. Bueno, siguiendo, además contamos con el prólogo de Andrea Giraldes, que no puede estar. Andrea, como sabéis, es una de las máximas referentes de música en nuestro país, en parte del extranjero, argentina de nacimiento, pero muy vinculada con la Universidad de Valladolid, con la Facultad de Segovia y ahora también con Londres, experta en música, en pedagogía, en didáctica, también ahora también en coaching, y tuve la suerte de tenerla como directora de tesis y eso me vinculó un poco a ella, y yo la llamo jefa, pero ella también me llama mi jefe, y una vez se debe vestir ella de mí y otra vez se debe de ella, de manera aceptada, porque ya veis que el nombre de Andrea, aunque solamente fuera el nombre, es un puntazo, pero además que nos pueda regalar parte de su tiempo para escribir con el poco que tiene, para escribir un prólogo a unos profes de música aquí de estamos en época de locura, pues para mí es un honor, como comprenderéis, un puntazo que podamos tener Andrea en el prólogo. Y por último, a todos los asistentes, a todos aquellos que nos han mostrado su cariño por nuestra vocación, por lo que nos dedicamos, por la música y la educación, a nuestras familias que nos han conseguido, digamos que aguantar el tirón para que nosotros podamos llevar a cabo todos estos proyectos, y en especial a la mía, a mi padre y a Soraya, que tenga tenido que bregar con mi locura y con mi dedicación, que no le puedo dedicar ni a ella ni a mi hijo, y está aquí Antonio, hay veces que nos dedicamos a estas cosas, así que muchas gracias. Bueno, pues por mi parte, listo. Lo que sí que me gustaría, antes de yo terminar mi intervención, yo estoy aquí como coordinador de la obra, solo como coordinador. Como sabéis, son 25 autores, muchos de ellos están aquí, así que os quiero dar la palabra. Por favor, decid algo. ¿Alguna cosa? Echarme una mano, ¿no? Pilar, ¿tú quieres decir algo? Por favor. Cuéntanos algo de tu visual, por favor, aunque sea alguna pincelada. No, yo darte las gracias por contar conmigo, que ha sido todo un reto y bueno, ha sido un placer y he aprendido muchísimo haciendo esto. Y nada, gracias por mostrar a toda la gente su trabajo, por abrirla a todo el mundo, que podamos compartir y aprender unos de otros. Y nada, que lo disfrutéis, ¿no? Los que se lo pueden ver, lo disfrutéis. Y que os sirva, y a mí los visuales, que sirva para tener una visión de proyecto. Y bueno, gracias por todo. Cuando tengáis el libro delante, también en la contraportada, nosotros hemos decidido, no importa que
decidimos que el índice íbamos a tener una pequeña muestra de cada uno de los visuals que representara cada proyecto. Entonces, en el índice aparece un trocito, un elemento de ese visual, ¿vale? Esos pequeños elementos de ese índice luego los tenéis en la parte de atrás, porque los de música somos familia y nos gusta hacernos un montón de fotos. Entonces, es como si los muñecos del índice hubieran salido del libro, si hubieran hecho una foto de familia y todos juntos, revueltos. Pero bueno, una pasada. ¿Quién más quiere hablar? Venga, esos autores, que cuenten cosas. Venga, yo me animo. Venga. Pero porque yo quiero agradecerte a ti que otra vez de nuevo nos hayas enredado, que aquí, de los que están aquí que han sido enredados por ti, saben que es para contagiar, que tiene un potencial y que cada vez que coordina algo lo convierte en magia, que no haces nada económicamente por ganar dinero ni nada, totalmente es para que podamos contagiar, porque creemos en la calidad, porque tú crees mucho en la calidad y crees en el cambio educativo, y gracias a ti yo creo que poquito a poco que se va viendo ese cambio, esa inclusión de la metodología activa, de la tecnología, y que todos sabéis, si habéis trabajado una vez con Antonio, que te lo pone muy fácil, que nos saca de nuestra zona de confort, que es difícil, y mira que ya nuestra zona de confort que no paramos, pues además nos saca más y desarrolla nuestras competencias, porque yo creo que cada vez que trabajo contigo, pienso algo que me has pedido, que no puedo decirte que no, me has hecho ser mejor persona y mejor maestra, así que muchas gracias. Pero que no, el honor ha sido mío coordinaros y sacaros del poco tiempo que tenéis, que disponéis para que podáis escribir una obra conjunta y que cada uno ha hecho su esfuerzo. ¿Cómo es tu nombre? Que luego sepamos... Patricia Huertas. Y al final no dan besos. No, perdón. Se te saca mi padre, ¿no? Pues enhorabuena, que vaya chiquillo que tenéis. No lo conocéis un poquito. ¿Verdad? ¿Quién más quiere...? Yo quería decir una cosilla, pero bueno. Yo creo que este libro es necesario, estos libros son necesarios porque cuando hablas con docentes que tienen interés por iniciarse en esta metodología, pues lo que quieren es lo que comentaba antes Diego, ¿no? Quieren una ficha y venga, ¿cómo lo hago? Venga, objetivos, contenido, y en realidad la APP pues no es eso. Y qué mejor manera de demostrarlo pues a través de una compilación de distintos proyectos de distintas etapas educativas, etcétera, y además con actividades, tareas abiertas, con sus retos, productos finales, todos y cada uno de ellos son distintos, y de esa manera pues que les sirva de inspiración para empezar a trabajar por los proyectos. Yo creo que era necesario. Así que nada, gracias. Retomando las palabras de Zoraida, lleva toda la razón, y este curso pasado he sido coordinador de proyectos en el cole, con coles que hemos estado desde infantil hasta ciclos formativos, y pues a la dirección se le ocurrió decirme, oye, pues tú que sabes mucho de estas cosas de siglas y tal, una hora para proyectos. Digo, vale, una hora no da para proyectos, para un colegio, 500 niños, no sé cuántos compañeros. Sí, además. Y efectivamente todo el claustro lo que quería era eso, era un cortapega, un modelo donde poder entrar y que alguien te fuese llevando en un camino. Y mira, no, olvídate, la ABP no es eso, o sea, yo no puedo ni hacer los vuestros de vuestros cursos de vuestros alumnos, porque no le doy clase a todos, ni los conozco, ni sé exactamente cómo vosotros, a dónde sois capaces de llevar, y ha sido complejo. Pero al final del curso, y ahí entra en juego
Ana y Jesús, pusimos en práctica durante un trimestre completo todo el cole, un ABP. El proyecto se llama La Medusa Busca Amigos. Es un teatro musical donde cabe todo, o sea, entran todas las áreas, de infantil hasta secundaria. Y quiero deciros que, aunque es muy complicado, los inicios son muy difíciles con los compañeros. Al final entran en la dinámica y empiezan a borrar un poco de su cabeza el estar pensando en objetivos, en contenido, en estándares, rellenar fichas y en hacer tablas. Y se dejan llevar un poco por tocar el los proyectos de la nueva metodología. Y después de 3 meses trabajando con la Medusa, pues hicimos la fiesta fin de curso, fue un embolado impresionante, imaginaros, desde 3 años hasta secundaria actuando, cantando, bailando, entrando, saliendo, todo eso sin un escenario y sin nada, en el patio. Y bueno, si busquéis por internet la Medusa Busca Amigos, encontraréis los vídeos, encontraréis las cosas. Así que, aunque parece desde fuera difícil, al final, os puedo asegurar, todos lo sabéis, en su mayoría, que los proyectos terminan por calar en los compañeros y cada día que pasa seguro que se está ganando algún adepto nuevo a la RP. Y yo decía hace unos minutos que había alguna anécdota del libro, si me permite, Antonio, ya no estoy un poco contigo ahora. Este libro se empezó, la idea de Antonio surgió ahora 1 año y medio, más o menos, ¿no? El verano, no, el anterior, quizá un poquito antes. Y en un principio, pues, se partía de una premisa, que era que éramos muchos, que iba a ser un libro a color, de proyectos, con unos esquemas concretos para trabajar, porque éramos muchísimos autores, y que se tenía que sacar a coste cero. Es decir, lo que cueste la impresión, pues a eso es lo que se va a vender el libro. Pasa el tiempo, el libro se queda un poco ahí, pues por lo que decía Patricia, de la zona de confort. Cuando nos salimos de la zona de confort, los tiempos se empiezan un poco a alargar, he dicho, claro, 1 año y medio, ¿no? Llegamos a mayo, hay que presentar el libro. Tío, pues esto ya, sí, ya. Antonio, seguro sí, venga, gestionamos la presentación. Dentro de documentación, como decía al principio, brazos abiertos, todo estupendo. Venga, tenemos fecha, 7 de septiembre. Antonio, el libro, agosto, olvídate que la imprenta cierra. Dámelo junio. Sí, el lunes. El lunes, vale, llega el lunes de 2 semanas después, y Antonio, el lunes. Yo creo que ya sí. Antonio me está tocando. Nos metemos en agosto. Yo, que la imprenta está cerrando, los presupuestos que tenemos son de imprentas que se van de vacaciones. Este lunes, tal, digo, seguro, mira que nos vamos al Mundo Sin Fronteras, tal cual. Bueno, os cuento qué lunes me llegó el libro. Este lunes de esta semana no, el pasado. Fue un lunes, con lo cual te acabo de ver. Cuando tú tienes los presupuestos todos organizados en base a una imprenta, tienes imprenta, no. Estamos en agosto, olvídate, en septiembre empezaremos a ver los trabajos que hay pendientes. Empieza a buscar otras imprentas, se subía el volumen 2, que tiene 334 páginas, se subía a 22 euros. Digo, pero si lo queremos vender a 10 o 12 euros, es imposible, no vamos a poner nuestro dinero para vender el libro. Después de mucho buscar, hemos encontrado uno en Madrid, que sí que nos aseguró que para ayer, porque vimos los libros, al final ha sido antes, desde el lunes que estamos dando libros, con lo cual 3-4 días ha habido de margen para verlo. Ha sido, decía Ana, al final llega, ha sido el libro al que hemos llegado más justo. Y llevamos haciendo libros 15, 14 años, llevamos haciendo libros. Ha sido, no sé, un parto, ¿no? Porque en este caso ha sido hasta 2 volúmenes. Y ya 9 meses, 18. La última anécdota, eso sí, ya buenísimo. Llamaste, creo que esta semana, un poco antes. Oye, no tengo el depósito legal del volumen 2. Digo, pues claro, porque nunca se pensó que había un volumen 2. Ni estaba registrado el segundo volumen, ni tenía depósito, ni tenía nada. Así que corre que te pillo con Almería para sacar los depósitos y hacer las cosas, la parte legal, ¿no? Que tiene el libro. Pero bueno, bien, contento porque al final es una obra, habrá que revisar unas cosillas de la portada, que ahora lo veréis, se han pincelado y tal, pero bueno, muy contento porque es una obra muy práctica, son 2 volúmenes, como os decía, casi 600 páginas, que da igual dónde des clase y en qué área des clase, porque le puedes dar la vuelta y sacar lo que tú necesites, y oye, por 20 euros que podéis llevar los 2 volúmenes, creo que no se va a encontrar eso en ningún sitio. Cuando vaya a librería subirá el precio, porque evidentemente la librería dice, tú no querrás ganar, pero yo sí tengo una librería para ganar.
Entonces sí que subirá seguramente cada volumen un poquito para que los márgenes que nos pone la librería se puedan admitir. Y ya termino diciendo que hemos traído también algunos otros libros de proyectos, como el de Aguilloso Busca Amigos, o Itinerarios Musicales de Jesús, un libro para infantiles, favorable también a primaria, secundaria, chulísimo también a color, y algunos ejemplares de las actas del TERPE, por si alguno de los compañeros se quedó sin él. Hay 2 o 3 de cada, tampoco hay mucho, porque llegar con todo hasta aquí es un poco odisea. La policía no te deja pasar, todo peatonal, con coche, no, olvídate, que mucho cámara, rodarlo, no llegamos a traer todo, porque hay verdad aquí. Bueno, se ha conseguido. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por estar aquí, por los cientos de kilómetros que habéis hecho algunos, por la de cientos de horas que le habrá dedicado Pilar, Antonio, y bueno, es para vosotros, para que lo disfrutéis con vuestros alumnos y alumnas, y que dentro de unos meses saquemos el volumen 3, que ya escuchan por ahí que hay gente que quiere... Puede ser que no lo coordine yo. No, supongo que cuando hagamos ese blog, ese foro que decimos, para ir entre todos matizando y mejorando el libro, ahí van a llegar nuevas ideas seguro. Sí. O sea que habrá un volumen 3 y me veo que hasta un 4. Hay otra cosa. El precio de los libros se ha redondeado, hay unos mínimos céntimos de cada uno de ellos que se van a invertir, como anunciaba Diego, se van a invertir en algún proyecto que tenga relación con la música, ONG o el tercer mundo, una escuela musical, este tipo de cosas, en caso de que haya alguien que quiere hacer esos pequeños céntimos. Sí, hay un margen de 50 y pico, 60 céntimos según el volumen, un poquito más, un poquito menos. No se llega al euro en cada uno de los libros, pero la idea es esa. Ahora mismo había 93, 95 euros de beneficios por lo que se ha ido vendiendo ya de reserva, lo que hay aquí, y la idea es poder invertirlo en esos proyectos. Eso y el ISBN que se consiga para la edición en digital, igual no puede tener coste cero. El ISBN exige que tenga un mínimo precio y ese mínimo precio que tenga irá igual destinado íntegramente al proyecto que todo se decida. Sí, el código ISBN era un código gratuito hasta hace 2 años, que se privatizó en esa parte del ministerio, por lo tanto, una vez que recogió el gremio para entidades privadas, ponemos un coste. El coste depende de cuánto consume al año, digamos, que venden como por paquete, pero entre 40 y 50 euros está cada código. Claro, eso hay que sacar los depósitos legales, el aporte a los depósitos. Son 5 libros de cada uno de ellos que van a la Biblioteca Nacional, los 7 que van a la Biblioteca Nacional. Aquí al centro no llegan porque no son específicamente de música, también trabajan con monografía, pues ya le hemos dejado en depósito un volumen de cada para que los alumnos de musicología pues también puedan tenerlo. Hablé con Martín Moreno de musicología para que supiera que iba a estar el libro aquí con la idea de que aunque es un libro más enfocado a los grados de educación, al antiguo magisterio, pero yo se lo puse cuando hablé con él. Mira, el tema de la ABP debe estar en todos los grados, me da igual si es física, química, musicología, latín. Muchos de esos alumnos que ahora mismo están en la universidad terminarán siendo docentes, por lo tanto deben conocerlo, han debido trabajarlo, y si desde su año de estudiante ya están viendo por dónde se puede trabajar, mucho mejor. Muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros. Brindando todos juntos, así que hemos preparado un detallito, una copa de vino, un poco más, y bueno, para que lo disfrutéis. Si queréis algún libro y los que tenéis reserva, lo vamos viendo ahora. Y otra cosa, nos vamos a ir a comer, los que queramos, cerca de aquí, a un sitio que se llama Marquevino. Si alguien está interesado, porque tenemos 20 reservas, 20, un salón con 20, si alguien está interesado, somos más de 20, para llamar, para avisar que vamos a 25, vamos a 30 o los que vayamos a hacer. ¿Qué tal? Hasta ahí. Eso es